Fundación de Obras Sociales, aunque las hermanas tienen muchas más obras, Fundación de Obras Sociales o FOSBI tiene 4 especialmente. Una que es un albergue para enfermos y acompañantes, que está atrás del Metro Tacubaya, una zona muy popular, pero también muy estratégica, porque pues, de ahí se pueden ir al Hospital General, tenemos convenios con hospitales públicos y privados. Nosotros les damos alojamiento, desayuno, comida, cena a las personas que vienen de otros lados de la República a atenderse de especialidad aquí. Pueden pasar desde una noche hasta meses. La segunda obra está en Altamirano, Chiapas, es un hospital de segundo nivel. Altamirano es una comunidad que está a 2 horas de San Cristóbal, a unas 2 horas de Jocingo, a unas 2 horas de Comitán. Es la frontera entre la selva y los altos. La mayoría de la gente es indígena. Casi todos son tzotziles, celtales, choles, torrolabales, incluso zoques. Es muy importante para nosotros, muchos de mis compañeros hablan estas lenguas y entonces nos permite a los doctores o quienes no hablamos la lengua poder comunicarnos con la gente, especialmente digo los doctores, porque a veces llegan campañas de otros países incluso, y las enfermeras nos ayudan a darle con sus palabras cuál es el tratamiento y hacer toda la traducción. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades, historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto. ¿Y tú? Pues muy contento porque estamos aquí en un reencuentro con un gran amigo que conocemos de hace mucho tiempo y que hoy nos va a platicar su historia. ¿Nos lo puedes presentar, por favor? Mucho gusto. Además estamos en un lugar bellísimo. Muchas gracias por la invitación. Él es Jorge Franchini, es nuestro amigo muy querido. Él es coordinador general de la Fundación de Obras Sociales de San Vicente de Paúl. De San Vicente hasta ahí. Hasta ahí. Ya, ahorita contamos la historia, pero hasta ahí. Muchas gracias por recibirnos en este lugar tan lindo. No, al contrario, pues gracias a ustedes, Marilu, Ernesto, bienvenidos. Un gusto verlos. Sí, ya muchos años de trabajar yo en otros frentes, pero muy bienvenidos. Qué bueno que pudimos tener este reencuentro ahora en esta nueva etapa y con esta locación tan maravillosa que tenemos. En este lugar tan bonito, porque además, bueno, pocas veces tenemos la oportunidad de hacer el podcast fuera de Casa CEMEFI, y hoy pues recibimos la invitación de venirnos al mero centro de Coyoacán, uno de los lugares más bonitos de nuestra ciudad, y pues vamos a platicar de tu historia, porque esto se llama Historias detrás de las causas. Y bueno, pues hace, pues no sé cuántos años que nos conocimos ahí en el Foro de Donantes. ¿Qué será? 11 años. ¿Unos 11 años? Bueno, 11 años. Bueno, 12 años. Hace 11 años, pero todavía nos vamos a ir más para atrás. Uy. Unos cuantos añitos para atrás, para que nos platiques de ti, dónde naces, un poquito de tu entorno familiar, que nos platiques cómo está conformada tu familia y cómo fue esa niñez y esa juventud, porque lo que siempre nos interesa que nos compartan nuestros invitados es saber, bueno, ¿por qué se dedican a esto? Algo tuvieron que ver en su infancia, en su niñez, en su juventud, que les llamó la atención, que dijiste, bueno, pues yo quiero trabajar, o fue cosa de la casualidad. Tú nos platicarás, cuéntanos. Había que trabajar. No, bueno, además de que había que trabajar, mejor si uno trabaja en lo que uno quiere. Por supuesto. Bueno, pues leeré mi cartilla. Yo soy Jorge Franchini, mexicano, 43 años, nacido en el centro de Querétaro, en el 82. De madre michoacana, de un pueblito chiquitito muy cerca de Zamora, de Michoacán, y mi padre era zacatecano, falleció hace 11 años. 2 hermanos, dos mayores. Hablando de la infancia ya se imaginarán, uno me lleva 9 años, el otro 6. Los 3 somos hombres. La verdad es que esa fue para mí una gran ventaja, porque pues me enseñaron muchas cosas. Siempre era el ver el futuro a través de ellos. Y la verdad es que, digo, de mis papás, ellos, mi mamá estudió hasta tercero de primaria, mi papá estudió hasta la vocacional
fue trunca porque pues había que trabajar. Mi mamá, pues al ser la más grande de su familia, tuvo varios hermanos, algunos de hecho fallecieron de pequeños, pues ella tuvo que trabajar desde los 11 años y se quedó hasta tercero de primaria. Se conocen, viven un tiempo en Ciudad de México, se casan aquí, tienen a mis hermanos, nos vamos a Querétaro. Y luego de Querétaro, cuando yo tenía 3 años y medio, más o menos 3 años, nos venimos para acá. Me toca vivir y sí recuerdo el temblor del 85. Wow. Yo estaba un poco, obviamente no tenía yo la conciencia, pero a mi mamá le gusta mucho ir al centro. Y entonces recuerdo que íbamos caminando y yo veía los andamios, yo no entendía qué ocurría. Y después ya dije, claro, eran andamios porque se habían caído construcciones. Claro. Y entonces había habido una serie de historias muy dramáticas que yo después fui haciendo consciente. Pero la parte social viene un poco, pues obviamente, de mi familia, del entorno familiar. Siempre estudiamos en escuela pública. Yo estudié Relaciones Internacionales en la UNAM desde la prepa. Después ya estudié una maestría en administración. Pero siempre la parte social pues estaba muy cercana, porque pues siempre fui a lugares muy populares, pude conocer a todo tipo de gente, especialmente en la universidad. Y la historia de mis papás, esta parte de educación, y que aún así, especialmente de mi mamá viniendo mi papá fue más citadino, pero mi mamá viniendo de este pueblo que se llama El Rincón del Mezquite, en el municipio de Ixtlán de los Arbores, ahí en Michoacán, como les digo, como unos 40 kilómetros más o menos de Zamora, pues ella tuvo que trabajar de niñera, tuvo que trabajar pues de trabajadora doméstica, cuidando siempre a niños y casas de otros lados. Y entonces cuando llega ella al monstruo que es la Ciudad de México, pues uno de sus sueños, entiendo yo, por lo que ella me ha contado, es que mis hijos sean universitarios, que tengan acceso a la educación, que yo no pude, perdón, y así lo hicieron. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo valer. Mis hermanos son ingenieros, yo me meto a la parte social, la verdad es que siempre me llamó la atención. Hay algunos pasajes pues que a mí me causaron algo. Yo recuerdo en la prepa, pues me tocó italiano porque por alguna razón ya sabía llenado el inglés, y yo dije, bueno, italiano, pues está padre, ¿no? Vamos a meternos. Y recuerdo que había una canción, hay 2 canciones, pero hay una en particular, estaba el Festival de San Remo en los ya lejanos años 2000, cuando yo estaba en la prepa, y había una canción que se llamaba Cancela la deuda, en italiano Cancela il debito. Y yo no entendía, ¿no? Y el profesor nos la desmenuzó y nos explicó que este cantante Giovanotti estaba cantando que cancelen la deuda externa de varios países que fueron colonizados y que ahora esa colonización pues de algún modo los ha sumergido en la pobreza. Claro. Y describe una serie de cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, pues sin eso no puede haber educación y no puede haber desarrollo para la gente. Lo dice de una manera muy general, pero la verdad es que a mí me empezó a inspirar. Y luego ya en la prepa tuve una materia que se llamaba Problemas Económicos, Sociales y Políticos de México. El maestro también, uno de mis mentores, digamos, él decía, rompió todo esquema, ¿no? Nos dijo, la clase era a las 7 de la mañana, nos decía, la puerta está abierta, cosa que no ocurría, ¿no? Claro. La puerta se cierra a las 7 y quien se quedó afuera, se quedó afuera y listo, ¿no? Y falta y demás. Él era muy libre y nos dijo, la puerta está abierta y aquí no va a haber examen, que entre quien quiera. Pero nos empieza a describir los problemas de México, nos empieza a sensibilizar, y a mí me causa algo interior muy importante, son hitos, porque con esto que les platicaba esta canción de Giovanotti, y eso él dice, bueno, es que si también de manera muy general, pensamos que la educación media superior, nos dice, pues México tiene 2 problemas fundamentales, salud y educación, en ese orden, necesariamente. Y yo dije, wow, qué increíble, pues sí, o sea, si resuelves ese problema, puedes resolver este otro, y mi mente y mi corazón empezaron a acelerarse, y dije, yo me quiero dedicar a algo así. Me metí a Relaciones Internacionales, ya la licenciatura en la UNAM. La verdad es que muy bonito, yo otra vez conocí a todo tipo de gente, aunque para mí algo faltaba. Decía, pero bueno, ¿en qué momento está la acción? Está muy bien que el libro me describe
y está Kissinger, y están Popper y otros teóricos y demás, pero ¿en qué momento es algo palpable? O sea, ¿cómo era mi pensar? No es que sea la realidad, pero decía, ¿cómo alguien en un escritorio de la ONU, está en Nueva York, determinando quién es pobre y quién no? O sea, ¿cómo puede suceder si no baja a la realidad, ¿no? Después, claro, ya fui entendiendo que había diferentes tipos de pobreza, ¿no? Hay pobreza incluso emocional, que se puede vivir de una manera también muy terrible, pero yo decía, ¿cómo puede suceder? Entonces, cuando salgo ya de la universidad y estoy en el periodo de titulación, tuve que hacer una tesis, ahí me fui a la parte económica, todavía no era lo que era ahora, pero mi tesis era la inversión extranjera directa en China, y el ver cómo en China convivían dos sistemas políticos y económicos, y bueno, ahora vemos los resultados bastante palpables de lo que yo empecé a ver ahí hace 25 años. Pues bueno, yo dije, bueno, necesito, ya cuando estaba yo haciendo esta tesis, necesito algo palpable. Y conozco una organización muy, muy bonita que todavía existe, cambió un poco el nombre, la organización, la Asociación Mexicana para las Naciones Unidas. Ahora se llama ABNU Jóvenes, pero en ese momento pues era ABNU. Y yo fui a una sesión informativa, me acuerdo que fui, si no mal recuerdo, a la colonia tabacalera, una sesión informativa, y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero, porque basado en los 8 objetivos de desarrollo del milenio, ellos transformaron esto en contenidos educativos y se lo daban a niños de todos los contextos, rurales, citadinos, de escuela pública, privada, en fin, y eso me hizo sentido con otro microepisodio de mi vida, que había un proyecto que se llamaba Overland, que eran unos camiones del gobierno italiano, apoyados por la UNICEF, y hacían rutas larguísimas, ¿no? De París a Beijing, ¿no? Por ejemplo. Wow. Y llevaban el mensaje de la UNICEF. Y hay una parte muy particular, el jefe de la misión era ya una persona grande, no recuerdo cómo se llama, y está pues en cuclillas con un niño que no tiene zapatos, y tiene como un volante con un palo de escoba, y al final del palo de escoba una rueda. Y él dice, no, ven, esta es la infancia, esta es la maravilla de la infancia. Él no tiene dinero, pero es feliz. Y hasta dice, no como nuestros niños en Europa, que tienen tantas cosas y a veces no les alcanza para la felicidad. Y le dice al niño, a ver, muéstranos tu carrito. Entonces va con el carrito, va la cámara atrás de ellos, y el niño sonriendo, ¿no? Y yo dije, claro, es que esa es la realidad, yo quiero algo así. Entonces, cuando voy a esta sesión informativa de la ABNU, veo precisamente que a partir de juegos, pues los niños aprenden, y los objetivos de desarrollo del milenio, ni siquiera quienes estudiamos relaciones internacionales lo tenemos como tan claro, y vienen las metas y otras cosas que por supuesto son muy importantes a un nivel país, pero como ciudadanos es cómo te los apropias y cómo le hablas a un niño pues de eso. Esta asociación ya tenía un convenio con la entonces CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, que tiene un programa que se llama Albergues Escolares Indígenas. Quiere decir que hay una escuela en una comunidad central, en Chiapas, en Chihuahua o en algún otro estado que tenga población indígena. Tienen ahí este albergue porque ahí hay escuela primaria y secundaria, y puede ser que hay comunidades alrededor que no tienen escuela, entonces los niños se tienen que trasladar durante horas, puede ser un gasto muy importante que no se lo pueden permitir, y eso hace que abandonen la escuela. Entonces lo que hace este órgano de gobierno es que tiene este albergue, se quedan los niños de lunes a viernes ahí a dormir, se les da desayuno, comida, cena, y ya hay una persona que es el jefe o jefa de albergue que los cuida. Entonces ya se tenía, la ABNU ya tenía ese espacio y tenía un patrocinio de Sedesol. Entonces lo que nos mostraron en esta sesión informativa, pues era eso que yo había visto en el proyecto Overland, y yo decía, es que yo quiero trabajar aquí. Obviamente, pues como todos me formé, apliqué, y me dijeron, me hicieron las nosotros le llamamos. Lo que comúnmente se dice, nosotros le llamamos, y dije, bueno, pues tendré paciencia. Y me hablan un buen día y me dicen que queremos hacer una entrevista, 2 psicólogas, que después nos hicimos muy, muy amigos, y luego me entrevista el director general, otro gran mentor para mí, que se llama Alejandro Escobar,
y me entrevista y además pues son de las primeras entrevistas de trabajo. Y vas un poco ansioso, vas de traje y en las ONGs por lo general, que tiene un sentido, no siempre te puedes vestir de traje porque a veces generas una distancia con la gente que atiendes. El trabajo en campo es distinto, ¿no? Tiene otras necesidades. Es muy distinto, tienes que ser empático en esa parte. Pero bueno, pues yo iba de traje, todo el mundo después se rió de mí porque, iba de traje. Yo, pues es que iba a una entrevista de trabajo. Ibas formal. Iba muy formal. Ibas acorde al momento tan simbólico para ti, ¿no? Exactamente. También. Pues sí, la verdad es que para mí era muy importante y lo fue. Y entonces Alejandro me hace la entrevista y llega un momento incluso en el que me pregunta en inglés de qué trata mi tesis. Me descolocó, pero contesté y bueno, al final tuve la fortuna de que me llaman, ahí sí me hablaron. Uh-huh. Recuerdo perfectamente, yo iba en el pecero rumbo a CEU porque yo estaba haciendo una adjuntía, hice un año una adjuntía con una maestra para avanzar mi tesis, porque quienes hemos pasado por una tesis en la UNAM de licenciatura, pues es un proceso que dura 2 años o más, ¿no? Entonces me llaman y la verdad es que fue en abril, yo estaba muy contento y me dijeron, pues ya de volada, ¿no? Ya empecé a ir y estuvo muy lindo y fue revelador porque pues me llevan un primer proyecto, conozco por fin un albergue escolar indígena y dije, wow. ¿En dónde estaba? En Guerrero. Mi primer proyecto fue Guerrero, que además Guerrero es un tema. Es un tema Guerrero, Oaxaca y ahora Chiapas. Más, ¿no? O sea, como que ahora más también. Y ya desde ese entonces había mucha situación y a mí me dejó muchos aprendizajes. Oye, pero a ver, llegas en este primer encuentro ya en el mundo laboral real, ¿no? Que dices, llego a este albergue. ¿Qué fue de las cosas que en lo personal más te impactaron? Digamos, porque una cosa es pues la primera oportunidad que tienes trabajando, laboral, que era algo que tú aspirabas a entrar ahí, pero cuando ya te enfrentas a la realidad, ¿qué significó? ¿Qué descubriste ahí que, digamos, te impactó así significativamente? Fueron como al menos 3 cosas. Guerrero es un estado muy complicado, pero por ejemplo llegamos a una comunidad amuzga en Costa Chica y escuchar el himno nacional en amuzgo, wow. De pronto yo dije, qué experiencia. Claro, pues yo tenía 26, 27 años, yo decía, claro, es que hay varios Méxicos, ¿no? No nada más es el ángel de la independencia y el monumento a la revolución, también ellos son mexicanos. Y luego nos ofrecen chicatanas, que es un manjar, que son unas hormigas voladoras que las hicieron salsita y tamalito. Y dije, wow, o sea, y además nos están... esta idea que a veces uno tiene de, les voy a ir a ayudar. Ahí empezó a revolucionarse un poquito eso, a cambiar. Porque dije, no, venimos a compartir. Finalmente, además el programa se llamaba Deportes para Compartir. Cobró sentido porque dije, venimos a compartir. Me están enseñando muchas cosas que yo no sabía, claro. Y yo pues traigo algunas herramientas con este programa educativo, que yo era un facilitador, no era mi responsabilidad ese proyecto, pero era un poquito para que me empapara. Esa fue una. En ese proyecto en particular, además cuando termina, hay una situación ahí administrativa que la delegación de Sedesol en Guerrero, aunque terminamos ya el proyecto, no nos da el recurso. Y entonces me dice nuestro director general, Alejandro, bueno, Jorge, pues necesitamos que tú rentes un coche, porque a las comunidades llegábamos en un coche rentado 3 personas, un líder de proyecto y 2 facilitadores, pero me dice, necesitamos que tú rentes un coche y te vayas a conseguir a todas las comunidades esa parte, ese sello, esa firma que nos faltó. Pues para mí fue como wow. La frontera entre ya dejar de ser un niño ahí malcriado. Hacerte responsable, ¿no? Hacerte responsable. En tu primer trabajo, además. ¡Wow! ¡Qué fuerte! En mi primer trabajo, porque de eso dependía, pues obviamente, tenemos solo 2 proyectos en ese momento, Guerrero y Chiapas. Si no llegaba ese recurso, pues nos quedamos sin organización. Obviamente Alejandro era como, ve, y ya si no funcionan, pues ya me llamas y yo aquí... Vemos cómo hacemos la segunda, pero sí era mucha responsabilidad. Además, tú rentas un coche que yo no había manejado tanto yo solo. Ay, Dios mío. Nunca había manejado. Eran muchas cosas, ¿no? Era la primera vez en muchas cosas. Eran muchas cosas. Pero recuerdo haber preparado 2 noches antes todos los documentos, eran unos anexos muy grandes, tener todo listo, ver mi ruta, cuánto tiempo me iba a tardar, intentar contactar a las comunidades porque muchas solo tenían una caseta telefónica. Ajá. Entonces era que le decías al tendero, oye, ¿le puedes decir por favor al maestro que voy a ir? Me puede llamar, ¿no?
Sí, claro. Porque a veces llegabas a las comunidades y no estaba el maestro y tenías que esperar. Y entonces hacer todo eso, y además recuerdo que me voy y cierran la carretera a Cuernavaca, entonces no puedo salir. Y yo, ay, ¿no? Y yo ya me regreso y ya al día siguiente pude ir. Y otra vez, ¿no? En estas canciones, recuerdo haber escuchado todo el camino una canción de Giovanotti, precisamente, que se llama, después aprendí italiano. Ya sabía qué decía, por mí mismo, no por un maestro. La canción se llama La línea de sombra y habla precisamente de alguien que le ofrecen llevar un barco por una ruta que nadie sabe y dice, pero es que yo solo soy un marino, yo no soy un capitán. Y entonces tiene una lucha interna consigo mismo y dice, hay una parte justamente que dice, estoy en la búsqueda de un mí mismo con el cual poder dialogar. Y hay otra parte donde dice, pues no sé a dónde voy, pero sé lo que estoy dejando y estoy intentando imaginar cómo seré cuando haya llevado este barco a donde tiene que llegar. O sea, sabe que va a cambiar. Yo agarré el carro, lo renté, ¿no? Lo mejor que pude, firmé, saqué se pagaba después, ¿no? Pero saqué mi licencia y entonces ahí voy, hago la ruta y al final sí me encontré con muchas situaciones muy complejas, pero logramos que saliera el proyecto. Logramos la firma, nos pagaron, la organización siguió y a mí también fue muy revolucionario en el sentido que todos compartimos la misma edad, todos compartimos ese tipo de responsabilidades y teníamos un sentido común. Cuando alguien llegaba nuevo, lo formábamos y tan es así, sentamos muchas bases, decía Alejandro, me acuerdo. El 2010 es el año de la institucionalización, porque lo hacíamos de una manera muy artesanal. Alejandro es una persona que trabajó mucho tiempo en consultorías internacionales, en McKinsey, y luego ahorita está en A.T. Kearney, y trae una metodología. Él en algún momento dijo, ya me cansé de hacer rico el rico, ahora quiero trabajar en algo social. Estuvo 3 años y medio, 4 años como director, y estuvo formando a gente. Tan es así que la ABNU Jóvenes, ahorita quien la dirige, pues es alguien a quien a mí me tocó formar, a Mitzi Yacoto, que si nos ves, pues te mando un saludo. Me tocó formar y ahora me da mucho gusto porque se internacionalizaron. Digamos que en cuestión de resultados lo pudieron hacer más amplio, innovaron en el modelo que teníamos, hicieron más cosas. Era lo que nos tocaba a nosotros. Aún así, la verdad es que pudimos ir a muchas comunidades indígenas con el programa de Yucatán, de Quintana Roo, Campeche, Michoacán, Guerrero, Durango, Chihuahua, Nayarit, en fin, estuvimos por muchos lados y para mí fue una experiencia de 3 años y medio maravillosa. Fue como siempre pasaba algo y siempre había un trabajo en equipo fundamental, porque aun cuando el proyecto, por ejemplo, ahorita que les decía, mi primer proyecto fue Guerrero, luego fue Chiapas, si acababa Guerrero sus encuestas, hacemos encuestas de entrada y salida. Si acabamos, porque tenemos que pasarla al SPSS, el otro equipo le ayuda. Oye, ya ellos no han acabado, vamos a ayudarles. Les ayudábamos. O sea, muy colaborativo. Muy colaborativo. Y ya cuando pasó este primer proyecto me dijo Alejandro, bueno, necesito que seas mi segundo de a bordo, porque a veces yo no puedo hacer ciertas cosas. Entonces necesito que tú presentes ante Cedesol, que tú presentes ante la CDI, necesito que tú te hagas cargo ya también de algunos equipos. Hay otra persona que también le debo mucho, que era la directora operativa, se llama Citlali Martínez, y también pues con ella aprendí mucho de logística, cómo llegan los tiempos y demás, y claro, se conjuntaba con una formación. Volviendo a la casa, mi papá pues, y mi mamá, sobre todo mi papá, era alguien muy, muy simpático, de mucha relación pública, y dije, claro, hay que saber hablarle a todo el mundo, y mi papá me lo enseñó. Entonces, por ejemplo, llegamos a los albergues y aunque nos decían, maestro, decíamos, no, yo me llamo Jorge y vengo pues, como cualquier persona, ¿no? Somos personas. La verdad es que sí lo fuimos evolucionando el programa, siempre hacíamos mejoras, éramos muy autocríticos, éramos muy cuidadosos con los cambios que hacíamos. Se fue integrando más gente que nos fue enseñando herramientas de comunicación, herramientas de manejo de personal. Yo ahí ya fue cuando dije, creo que la administración es lo mío. Ya por fin puedo hacer algo palpable, con algo que tiene que ver con tu formación. Con mi formación, con los sentimientos que tengo, con esta inquietud social. Nos regalaron una beca para el Project Management Institute, saquemos la certificación más básica,
pero nadie la tenía, ¿no? Y pocos, por la operación, pocos pudimos graduarnos, un examen de como 4 horas, pero lo hicimos y al final todas esas herramientas las empezamos a bajar a lo que hacíamos. Una herramienta también para mí fundamental que cambió mi vida es la retroalimentación, con una comunicación asertiva, abierta, constructiva con los compañeros. La retroalimentación a veces pensamos que nada más es cuando, hiciste mal, Jorge, te vas a dar un manazo, eso no se hace. No, es cuando las cosas ocurren, siempre es importante dialogar. Y la retroalimentación es un espejo. Finalmente es, yo te doy retroalimentación y esto es como se ve desde acá. Lo puedes aceptar o no, pero esto es lo que está ocurriendo. Yo recuerdo que justo en mi primer proyecto yo llegué como 10 minutos tarde, nos quedamos de ver en el Metro General Anaya, y en la noche tuvimos una retroalimentación grupal y Alejandro me dijo, es que llegaste tarde. Y yo, me está acusando, ¡Oh, Dios! Me está acusando enfrente de todos, ¿no? O sea, ¿por qué no me lo dice aparte? O sea, me causó un shock, pero después entendí el por qué. Dije, sí era importante, voy a ser más cuidadoso con eso. Y así eran las retroalimentaciones. Entonces, en fin, fueron 3 años y medio maravillosos, formativos. La gente... Oye, pues 3 años y medio, pero súper intensos para hacer tu primer trabajo, ¿no? Pero además con una experiencia muy bonita, ¿no? Y además, o sea, por todo eso que nos compartes, Jorge, como, bueno, fuiste muy privilegiado porque por todo esto que nos compartes, llegas a un lugar que es como bastante bondadoso, ¿no? Que tienes estas responsabilidades, pero con un acompañamiento muy cercano, esta retroalimentación, ¿no? Como el trabajo colaborativo, ¿no? Que te va formando. Y aparte ya nos das más datos de ti, ¿no? Como este acompañamiento también de Giovanotti, que parece que te gusta mucho, ¿no? Ya es fan. Y que también las letras te van como guiando y acompañando en este proceso de vida. Y después, ¿qué pasa? Porque bueno, ahí estuviste 3 años, pero nosotros te conocemos de muchas otras fundaciones, claro, hasta llegar ahora. Sí, después, bueno, obviamente me tocaba salir por muchas cosas. Una muy importante también ya era dejar crecer a la gente. Una de las metodologías o las filosofías era, si tú entras como facilitador, no puedes ser más de un año un facilitador, debes de crecer. Ya no había tanto espacio y también tengo que ser muy honesto conmigo. Ya había un cansancio también emocional, físico, porque fueron 3 años y medio que de un mes yo estaba 3 semanas, a veces 3 semanas y media fuera. Entonces me perdí de muchas cosas familiares, me perdí de muchas cosas de amigos, muchas cosas de mí mismo, porque ya no tenía de pronto tanto tiempo conmigo mismo. Claro. Era siempre estar como responsable de los proyectos, aunque yo ya no era responsable de un proyecto, era coordinador, llegué a ser coordinador nacional de los proyectos, o sea, acompañaba a los equipos, aunque cambiamos el modelo operativo para que fuera, ahí también vino algo muy importante, nos donaron una plataforma que se llama Adobe Connect, no sé si sigue existiendo, pero lo que era el Zoom. Entonces, imaginemos, hace en el 2010-11, pues era el futuro, ¿no? Claro. Y podíamos utilizar esta plataforma para capacitar equipos en Veracruz, en Morelos, en fin, ya no requería tanta presencia, eso fue aligerando muchas cargas, pero las mías no. Entonces, pues me tocaba salir y abrí este espacio también para que otros... ¿Y a dónde te fuiste? Entonces me fui a Fundación Farmacias del Ahorro. ¿Pero cómo llegas ahí? También pues hicimos fila, vi la convocatoria. Ahí lo conocimos. Ahí nos conocimos. La Farmacias del Ahorro pues es una familia que hace esta chiapaneca, que hace esta empresa, y entonces pues hago el casting y paso los primeros filtros, y un buen día pues me hablan y me dicen, oye, te vas a entrevistar con el presidente del consejo. Y yo, caray, pues a googlear, veo que don Max Leonardo es el apellido, que es el presidente del consejo, no, pues también estaba nervioso, ¿no? Y las oficinas... ¿También fuiste de traje? También fui de traje. Ya no me vieron tan mal porque ya era un ambiente era más formal. Oficinista, ¿no? ya más formal, y en un corporativo, un poco yo dije, bueno, yo vengo de una ONG donde ya... les dije cómo vestíamos, pues además, sobre todo cuando íbamos a campo, y ya ver un edificio, ¿no? Pues piso 27 en Torre Mural, que está en Insurgentes, entre Churubusco y Barranca, y ya subo, entro a la oficina de Don Max, yo pensando, bueno, es chiapaneco, me toca hacer proyectos en Chiapas, y repasando mentalmente
a El qué examen. comunidades, sí, ya había ido a Bochil, había ido a Simojovel y otras comunidades, el tal, Tzotzil, y, en fin, yo repasando todo y paso con él, un señorón, en ese entonces tenía 80 y tantos años, don Max, un señorón con una categoría absoluta, y me dice, siéntate, ¿no? Pues bienvenido, y le hablan por teléfono, recuerdo que levanta el teléfono, volteo y está el centro libanés y veo a una persona nadando ahí en el centro libanés, y yo dije, espero un día estar así de relajado, pero ahorita no. Y ya hablaron con Don Max, no fue una entrevista, fue una plática muy, muy linda, y me dice al final, bueno, pues bienvenido, espero que hagas de esta tu casa. Wow. Y yo dije, Qué bonita bienvenida. qué increíble, entré por la puerta grande, ahí entro como gerente, había una persona que era la directora. Gabriela, ¿no? ¿Gabriela? No, en ese momento era Pilar. Pilar. Pilar Castellanos era la directora, ella no podía estar físicamente en Ciudad de México. La verdad es que era un poco, ahí entró la administración de proyectos porque no había una cultura de donación de farmacias del ahorro, pero pues donar y listo. A partir de que entró yo, pues Don Max dice, bueno, creo que tenemos muchas oportunidades de hacer otras cosas. Pues a ver, Pilar y Jorge hagan algo. Entonces, por ejemplo, a mí me toca lamentablemente llegar después de que se abre el centro de distribución de Lerma, que es muy grande, le da servicio a muchas farmacias. Se habían llevado muchos productos de Naucalpan y de Querétaro y se echaron a perder. Entonces, Don Max, con una visión muy, muy humana y también de negocios, pues, oigan, ahí hay mucho que se podría hacer. Entonces yo empiezo a instrumentar, porque es todo un proceso que no existía institucional, de cómo podemos tener donaciones en especie, tanto de productos pues en mal estado, que en mal estado no significa que ya estén hechas a perder, sino que a lo mejor el empaque sufre alguna ruptura, Claro. alguna bolladura, y que ya no se puede poner a la venta. O que estén próximos a caducar, y en los retails como farmacias del ahorro, es decir, en las empresas que se especializan, que venden a mucho volumen, es muy común la merma. Entonces yo decía, bueno, pero yo vengo de una organización de primer piso y veo que eso es muy necesario, y eso te va a ahorrar, si tú se lo donas a la organización adecuada, les vas a ahorrar dinero. O sea, si es algo que requiere pañales por su propia operación, ya les vas a ahorrar esos pañales para adulto o para pequeño, ¿no? Entonces, empecé a investigar, entro a CEMEFI, dicho sea de paso, o sea, ya estábamos en CEMEFI, pero nunca llegaban a un informe y nadie lo leía, y yo dije, no, a ver, vamos a enterarnos bien. Pilar empieza a operar desde Guanajuato, entonces no tiene tanta presencia física, y yo empiezo a conocer a los compañeros, que me suceden cosas muy, muy curiosas que creo que ahorita ya han cambiado, evidentemente, pero me dicen, ¿cómo un hombre en una fundación? Las fundaciones son de mujeres. Le digo, no, las fundaciones son de personas. Claro. Pero tienes mucha razón, o sea, y creo que en algún momento lo llegamos a platicar. Generalmente en las fundaciones, el staff, la mayoría son mujeres. En el sector en general, En el ¿no? sector, sí. En el sector en general, no solo fundaciones, sí. también en las Es organizaciones cierto. operativas, Ajá. la mayoría. Y entonces digo, que también ha cambiado un poco eso, ha ¿no? cambiado, pero generalmente Sí, cuando bueno, vamos a los mucho, eventos, sí. el 90% sí, son mujeres. Y algo que es también curioso, perdón, que es nota al margen, creo que también ha cambiado que ahora ya hay más jóvenes también trabajando en el sector. Bueno, sí, Es también. maravilloso, Antes no, Antes veías no gente había. mayor. ¿no? Sí. Ya tenemos a los que vienen detrás, ya les vamos a dejar el Pero legado. en ese momento te toca que rompes, ¿no? Rompo. Sí, había una tradición de que eran siempre mujeres las únicas personas que estaban en la fundación de Farmacias del Ahorro. Y además era nada más esto, abrir la chequera, lo voy a resumir así, perdón por la expresión, era un poco así. Sí. Y entonces cuando yo llego digo, bueno, pues sí, creo que podemos hacer muchas cosas, sí hay que instrumentarlo. Y además antes era, también lo voy a sintetizar, pero un poco ir al almacén y decirle, Don Max me dijo que había que donar. Y no, había todo un proceso, ¿no? Teníamos que documentar, y más empezaron las reformas fiscales, el CFDI empezó a cambiar, etcétera, etcétera, y había que hacer un presupuesto, en fin, empecé yo sin conocer a nadie, a conocer a las otras áreas, y la verdad es que empecé a hacer equipo con ellos, pues pensemos en la gente, por ejemplo, de los almacenes
nunca había ido a una fundación y empezamos a hacer actividades para acercar las fundaciones que apoyábamos a los compañeros. Farmacias del Ahorro además tiene una tradición con Teletón, nace casi de la mano de Teletón como empresa, tenía 6 años, Teletón nace y Farmacias del Ahorro se suma, es de sus principales donantes que nunca se han ido, y entonces también se nos abre una oportunidad para acercar las fundaciones a los compañeros, porque pues cuando yo ahorita llegamos a eso, pero yo creo que ahorita debe ser Farmacias del Ahorro como 25,000 compañeros. Wow. Obviamente hay un CRIT cerca de cada plaza, como le llaman ellos, que está dentro de los estados, y era en la medida de lo posible sin afectar la operación, que era la regla, lleva la parte social, acércala a los compañeros. 25,000 En nacional. Y entonces se crea incluso un eslogan, la esencia de Don Max. La esencia de Don Max es esa, la parte social. Empezamos a crear este programa de donativos en especie, empezamos también... Con el Tren de la Salud también participan mucho, ¿no? Ahora ya se terminó esa colaboración, pero a mí me tocó, efectivamente, llega a Fundación Grupo México, nos dice, tenemos unos meses con un tren, que es el Tren de la Salud, que es una clínica ambulante, y no tenemos farmacia, pero está muy chiquita. ¿Cómo ven? ¿Nos ayudan? Entonces nos explican, no, pues el tren ahorita está aquí, no sé, hablando de Chihuahua, está en Krill, pero en 3 días va a estar en Divisadero. Y entonces yo, a ver, veamos, con lo que aprendí de logística de la ADNU, dije, a ver, vamos a ver, voy a hablar con la gente de logística ya profesional, ¿no? Un amateur como yo en logística, y vamos a ver cuánto podemos mover. Entonces de pronto empezamos a donar muchísimas tarimas, y era, híjole, pero es que no tenemos operación, algunas entregamos en Sonora, en Caborca, no tenemos operación. Y ya cuando yo había enamorado de algún modo del programa a toda la empresa, porque además Cinemex pasaba un cine minuto que se hacía. Todavía, y entonces mis compañeros, a medida que ahí venía, como se dice ahora, el engagement, a medida que veían el cine minuto y veían el logo de Fundación Farmacias del Ahorro, decían, ahí estamos. Yo cuando podía platicar con ellos, lo cual es real, yo decía, pues es que yo no cargo el camioncito a las 3, 4 de la mañana, ni descargo, ni llevo la hoja, o sea, yo soy un representante nada más, me toca así la parte administrativa y demás, pero esto lo hacemos entre todos. Se identificaron mucho y entonces ya luego me hablaban de las plazas y, oye Jorge, de Cancún, ¿cuándo viene el Tren de la Salud? Y yo, no, es que no hay ruta por ahí, pero... Pero como que ya había esta pertenencia, ¿no? Sí. Con el proyecto. Sí, ya más bien les decía, bueno, te ofrezco una visita guiada al CRIT, con mucho gusto, para sensibilizar. El Tren de la Salud no llega a todos lados, pero ya había una identificación y hasta una ansia, es que yo me quiero subir al tren, es que es nuestro. Y sí, el vagón, la verdad es que era una pieza de relojería, porque cada mes teníamos que entregar donde estuviera el tren, en tiempo y forma, porque si no lo hacíamos, literalmente o materialmente se nos iba el tren, y claro, era un compromiso. Y no se abastecía, ¿no? No se abastecía, y eso repercutía, pues obviamente, en la operación y la atención que se le daba pues, a las comunidades. A miles de personas. No podíamos hacer eso. El compromiso era que cada paciente que iba al Tren de la Salud saliera con su tratamiento totalmente gratuito para ellos, y que fueran a comunidades donde no hubiera servicios o acceso a servicios de salud y bienestar, y ahí estábamos pues también nosotros. Oye, pues un súper proyectazo, no. Y esta segunda organización donde tú colaboras, ¿cuántos años fueron ahí? 10 y medio. 10 años y medio. Y yo quiero que nos vengamos al tiempo actual, porque estamos en un lugar muy bonito que acabamos de recorrer. Histórico, además. Histórico, además. No, es que está este lugar es bellísimo. Ahorita vamos a ver unas imágenes del interior, de aquí, del recorrido que nos hiciste el favor de hacernos. Platícanos, ¿cómo llegas aquí? ¿En qué año? Yo llego aquí en 2023, también con Farmacias del Ahorro. Se fueron modificando algunas cosas, también ahora ya prácticamente toda la oficina está en Monterrey. Igual ya era un momento de la salida. Se cierra el ciclo. Se cierra el ciclo, y yo muy agradecido con Don Max, con Toño Leonardo, toda su familia y los compañeros, que todavía tengo compañeros ahí que llevan casi 30 años, y dije, bueno, ya
quiero hacer algo otra vez en primer piso. Pues otra vez, ¿no? Me salgo de farmacias, llega un momento muy zen, donde uno está consigo mismo, dialogando consigo mismo, y aparece la oportunidad de entrar aquí a la Fundación de Obras Sociales de San Vicente. Hay unas historias ahí muy coincidentes. Yo no sabía en ese entonces quiénes eran las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, aunque ya las conocía. Cuando yo estoy en Farmacias del Ahorro, tenemos un proyecto con la FECHAC, y conozco 2 clínicas rurales, una en Krill, que se llama Santa Teresita, y nos reciben unas religiosas. Y ya, bueno, muy lindas, muy amables. En esa ocasión incluso me llevo a mi mamá para que conozca qué es lo que hago. Pocas veces tuve ese privilegio de llevarme a mi mamá a mi trabajo para que viera qué es lo que hago. Qué bonito. Y la recibe una hermana. Y entonces resulta que años después sé que es una hija de la Caridad, que la veo acá, la conocí en Chiapas, en algo que ahorita les voy a platicar. O sea, cuando entras tú aquí, ¿la volviste a ver a esa misma religiosa? Ay, qué Ya nos maravilla, conocíamos. guau. Pero ahora en Chiapas y era como, pero, o sea, ya habíamos comido juntos. Ya tuviste ese vínculo desde allí. Sí, Wow. como dirían las hermanas, la Divina Providencia, yo dije, pero Ya te estaban ¿Dónde echando nos el hemos ojo. visto? yo a esa mujer la he visto del otro lado. Pero bueno, yo hago pues igual una solicitud, me entrevistan y me dicen, mira, estamos en FOSBI, como le decimos de cariño, estamos en un momento de transición, de cambio, hay retos nuevos y hay cosas que ya necesitamos cambiar porque el mundo está cambiando. Bueno, lo vemos ahora, ¿no? Hay que aprender Sin sobre duda. inteligencia artificial, eso es de 2 años para acá. Hay que aprenderlo. Esto te lo dicen ellas. Me lo dicen ellas. Ajá. Y el patronato, que también está muy involucrado, y nos dicen, bueno, necesitamos renovar la parte de procuración de fondos, la parte de redes sociales, el control de ingresos, de egresos. O sea, las hermanas ya tienen una tradición, por supuesto, en procuración de fondos, pero hay algunas cosas que nos han ido cambiando. Ahorita platico de ello. Pero pues yo hago la solicitud, me dicen, bueno, pues si eres el mejor perfil, bienvenido. Me explican entonces pues que las hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, que son pues las matronas de este sitio, pues es una orden creada en Francia en 1633 por San Vicente de Paúl, junto con Santa Luisa de Marillac. Su carisma o su misión es atender a los pobres. Pensemos en el París de 1633, si no era el París del Instagram del día de hoy, sino que pues un París que viene de guerras, de muchos problemas sociales, de hambrunas y demás, y las hermanas empiezan a tener un perfil muy social, no contemplativo, sino que San Vicente les dice, bueno, su convento será en las calles, y tienen que atender a los desposeídos, a los sin voz, a aquellos enfermos que nadie quiere atender, sí, me imagino muchísimo. a esos niños que nadie quiere, que no tienen familia, ustedes los van a atender. A partir de este carisma, las hermanas, la mayoría son enfermeras, doctoras, educadoras, trabajadoras sociales. San Vicente es el santo patrono de las trabajadoras sociales. Digo trabajadoras porque la mayoría son mujeres, y también ellas son administradoras, contadoras. Y a partir de eso, pues ellas, como compañía, generalmente han atendido clínicas, hospitales, escuelas, albergues para migrantes, albergues para enfermos y acompañantes, en fin, ¿no? Comedores. Han tenido esta trayectoria. En México tienen dos momentos, uno en el siglo XIX, están 40 años aquí, salen por leyes de reforma, pero pues las manda a traer de algún modo el gobierno federal a mediados del siglo pasado. Se establecen primero en unos terrenos que ahora comprenden la Cruz Roja Mexicana, y luego dicen, no, vámonos a las afueras, se vienen aquí a Coyoacán. Pensemos en el Coyoacán, no el de ahora, sino mediados del siglo pasado, con un ambiente muy pueblerino. Santa Catarina, que es donde estamos, era un barrio El centro, de pueblo. ahora, que antes estaba más bien en las afueras de Coyoacán también. Era muy a las afueras, exacto, no era ni siquiera el centro, ¿no? Y ellas aquí establecen su base en México. Las primeras hermanas que llegan son españolas, empiezan a traer a más mujeres, se ordenan, y entonces pues este espacio en el que estábamos es de finales del siglo XVII, principios del XVIII. Todo lo que se van a ver ahí en las imágenes era bosque, y van construyendo poco a poco los espacios donde habitan ellas, y van saliendo al país a ver qué obras pueden tener. Muy sonrientes, muy sociables. Del lado derecho es donde viven y donde están las oficinas
de las Hijas de la Caridad. Las Hijas de la Caridad en México pues tienen dos momentos. Una fue, estuvieron como 40 años, como de 1830 y algo a 1870 y tantos. Salen a partir de las leyes de reforma, aunque ellas ya estaban atendiendo hospitales, escuelas, mucha labor social. Salen y pues a mediados del siglo pasado, que es cuando llegan aquí, dicen aquí nos vamos a establecer en México, va a ser la representación en México. Ellas, aunque está aquí la oficina, y vamos a llamarlo así, lo llamaríamos nosotros su corporativo, tienen 16, 17 casas en toda la República que atiende otros grandes temas. Del lado izquierdo es donde viven ahorita las hermanas mayores, es decir, son alrededor de 25 hermanas que pues ya su cuerpo ya no les permite servir. Ellas hasta ese momento no dejan de servir a la gente que lo necesita, y entonces ahora nos toca a nosotros cuidarlas, dado que ellas han entregado su vida a la gente, a los pobres, y pues ahora nos toca a nosotros pues cuidarlas a ellas y un poquito devolverles todo lo que han regalado a la gente. ¿Cuántas hermanas hay? Aquí hay alrededor de 25. Digo alrededor porque a veces las trasladan a otros lados, pero lo cierto es que cada vez pues, se reciben más aquí. Aquí se les da los servicios de nutrición, fisioterapia, psicología, obviamente pues el acompañamiento espiritual, enfermería. Pero en total, ¿cuántas? ¿Tienen médicos de planta? No tenemos, bueno, ahora ya podemos decir que ya tenemos un médico de planta. Enfermería sí hay de planta, pero también pues hay algunas que ya tienen ciertos padecimientos que se necesitan especialistas, y entonces pues están consultando a especialistas. ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué Hola. Buenos días. ¿Cómo estás, Sor? Tú eres el jefe de la partita. Mira. Ojalá, Sor, ¿Cómo está? que me hicieran jefe. Pues muy bien. Venimos a conocer su casa. Tú has de ser artista. Ella es artista. Pero lo puedes ser. Y en este espacio nosotros lo ocupamos, además de cuando hay grupos o las hermanas están de retiro, aquí también tenemos kermeses. Hablando de las hermanas y de su alegría, cada cierto tiempo tienen reuniones donde, por ejemplo, vienen hermanas de otras partes de Latinoamérica, hermanas jóvenes, es decir, las más jóvenes que se han ordenado, o el año pasado vino Sor François, que es la superiora que está en París, junto con algunas hermanas jóvenes, y pues después de cumplir pues un itinerario, un programa que tenían que cumplir ellas, formativo, pues tuvieron aquí su fiesta, hicieron una fiesta mexicana. Entonces la verdad es que rompe todo el estereotipo, porque ves a Sor François bailando el mariachi loco, eso es tal cual, está documentado, Está grabado. Hay otras hermanas que de pronto Fundación de Obras Sociales, aunque las hermanas tienen muchas más obras, Fundación de Obras Sociales o FOSBI tiene 4 especialmente. Una que es un albergue para enfermos y acompañantes, que está atrás del Metro Tacubaya, una zona muy popular pero también muy estratégica, porque pues de ahí se pueden ir al Hospital General. Tenemos convenios con hospitales públicos y privados. Nosotros les damos alojamiento, desayuno, comida, cena a las personas que vienen de otros lados de la República a atenderse de especialidad aquí. Pueden pasar desde una noche hasta meses. Pero viene la familia, o sea, viene el niño que está enfermo, va al hospital y ustedes ahí reciben a los papás, digamos, que vienen a cuidar al niño, ¿no? O a acompañar al niño. Exactamente, el paciente está en el hospital, y la familia, en lugar de dormir afuera del hospital O estar pagando un hotel, que es carísimo, están en el albergue. Tocaste un punto fundamental, exacto. Como muchas de estas familias no pueden pagar pues un hotel y la comida de meses, pues nosotros les damos esa parte, y es fundamental para que las personas puedan seguir su tratamiento. Si no estuviera el albergue, muy posiblemente abandonarían. ¿Y qué capacidad tiene este albergue? ¿Hasta cuántas personas o familias pueden recibir? Podemos recibir hasta 75 personas, pero las hermanas, con el carisma que tienen,
también lo voy a decir como yo lo pienso, pues le echan literalmente más agua a los frijoles y dicen, no, bueno, hasta 90 hay colchonetas donde pueden estar. Obviamente depende del padecimiento. Si hay un espacio, hay espacios aislados y hay espacios especiales para aquellas personas que tienen un tratamiento muy que no pueden tener contacto con más gente, pero recibimos gente de absolutamente toda la República. Esa está en Tacubaya. La segunda obra está en Altamirano, Chiapas. Es un hospital de segundo nivel. Altamirano es una comunidad que está a 2 horas de San Cristóbal, más o menos a unas 2 horas de Ocosingo, unas 2 horas de Comitán. Es la frontera entre la selva y los altos. La mayoría de la gente es indígena, ¿no? Indígena. Es una población, sí, claro. Casi todos son tzotziles, celtales, choles, tojolabales, incluso zoques. Es muy importante para nosotros, muchos de mis compañeros hablan estas lenguas y entonces nos permite a los doctores o a quienes no hablamos la lengua poder comunicarnos con la gente, especialmente digo los doctores, porque a veces llegan campañas de otros países incluso, y las enfermeras nos ayudan a darle con sus palabras cuál es el tratamiento y hacer toda la traducción. No solo es ¿Las enfermeras son de la comunidad también? Varias enfermeras son de la comunidad y compañeros en general del hospital son de la comunidad y hablan hasta incluso dos lenguas. Hay otra obra que está aquí que es pues una casa para adultas mayores. Tenemos una capacidad ahí de 75, 25 con el complemento que es un anexo. Para hermanas mayores, quiere decir hermanas mayores que ya no pueden atender. Las hermanas, a partir del carisma y la energía que tienen, solamente hasta que su cuerpecito les dice o su mente ya no pueden, ellas no dejan de servir. Ahora ahí nos toca cuidar a nosotros de ellas. Claro. A ver, pero entonces está dividido aquí en 2 partes. La que es para población externa, ¿no? Un servicio, ¿no? Un servicio, y para las religiosas también. Exacto. Entonces, digamos, están estas dos opciones, digamos, y digamos, para quienes vienen de fuera, que no son religiosas, ahí, ¿cómo es que llegan? ¿Qué tipo de servicio? ¿O cómo pueden ellas acceder a este tipo de asilo? ¿Cómo es la selección? Hay criterios. Obviamente el primer contacto es con la trabajadora social. Obviamente es que sea mujer. Hay un costo, ¿no? Hay un costo con base en un estudio socioeconómico. A decir verdad, antes era como las hermanas, no le vamos a cobrar nada. Había 2 cambios fundamentales. No le cobramos nada y no importa que no tenga familia. El día de hoy sí es un requisito que tenga familia, porque si bien nosotros no les damos el tratamiento de especialidad con un médico, porque hay diferentes padecimientos, llega un momento en el que sí hay decisiones médicas que necesitamos a 2 responsables de la familia. Sí. Hay señoras ahorita que tienen 90 años o más que sí llegaron sin familia y las hermanas y las señoras que están aquí son su familia, y tan es exitoso el modelo de intervención que si no hubiera sido por esto, probablemente las señoras ya no estarían ahorita con nosotros. La idea es que puedan tener pues, una vejez digna, una vejez pues también alegre. Algo que queremos romper nosotros es el esquema, el estereotipo de la vejez. No, ya es lo peor que te puede pasar porque ya es el ocaso de tu vida. Y no, también les gusta bastante la fiesta. Cuando vienen del Día del Adulto Mayor, tienen como fiesta patronal, como un mes de fiesta a las señoras. Un mes de fiesta. Yo te dije que sí nos convenía estar acá. Síguelo pensando, Marilu. No un mes, pero sí, de repente hacen fila organizaciones, viene una banda de la Marina, algunas empresas de Grupo Azteca, en fin, los Rotarios aquí de Chimalistac. Siempre vienen gente a visitarlas y entonces siempre hay eventos. Ellas son muy felices en este hogar y de muchas maneras nos hemos vuelto nosotros y las hermanas principalmente su familia. Oye, es que además es una etapa de la vida que, pues, si te va bien, llegarás. Todos llegaremos, ¿no? A ese punto. Y sí es súper importante dónde vas a pasar, digamos, esa etapa de tu vida. Tengas o no tengas familia, que me refiero con quién cohabitar en algún lugar, porque muchas veces podrás tener hijos o parientes, los que tú quieras, nietos, pero no siempre ni pueden
ni tienen la obligación ellos de llevar esa responsabilidad. Entonces, están estos lugares donde pues pueden tener una vejez digna, como lo que acabas de decir, con buena alimentación, compañía, servicios médicos, o sea... Y de su edad, ¿no? Y creo que aquí tocamos un punto muy importante porque cultural, bueno, a nivel cultural, ¿no? Como mexicanos hay esta creencia de no, ¿cómo lo vamos a mandar a un asilo? Como si los abandonáramos. Sí, como si fuera... Cuando en realidad estamos viendo que hay un problema grande socialmente de muchas personas que ya son mayores que están abandonadas por sus propias familias. Y hay mucha gente mayor que toma la decisión de irse a un asilo, claro, ¿no? Sí, pero a lo que voy es que esto estaba como muy mal visto, ¿no? Sí, claro, porque ¿cómo lo vamos a abandonar? Cuando en realidad lo que ocurre es que muchas familias los abandonan aún viviendo en sus propias casas porque no les dedican el tiempo, la atención, los recursos. Entonces, el cariño. Que la atención es fundamental, ¿no? Y el poder comunicarte con otras personas de tu edad. Oye, entonces eso se me hace maravilloso, además en un espacio como este que está tan lindo y que tengan actividades propias para esta edad. Bueno, digo, considerando que la movilidad, las enfermedades, o sea, poder tener como todo este espectro cubierto y que puedan convivir con otras personas y seguir activos, ¿no? Claro. Con mente, ¿no? Esto está maravilloso. Oye, Jorge, y quienes vienen aquí son nada más mujeres para el asilo. En el hogar sí, son solamente mujeres. Muy importante, no es necesario que sean católicas. Las hermanas, el humanismo que les hereda San Vicente es, vamos a atender a la persona, no sin importar su creencia y otras cosas, vamos a atender a la persona. Y ese es el sello de las hermanas, este humanismo. Entonces sí, son mujeres ya un poco por tradición, también pensemos, el hogar tiene 50 años, 55 años más o menos. Entonces las hermanas también han tenido que ser muy, muy abiertas a los cambios. Antes era obviamente, pues ellas eran quienes atendían a las señoras, era mucho más sencillo de una mujer a otra. Poco a poco esto se ha ido abriendo y entonces ahora tenemos también a muchos compañeros. Parte de los servicios que damos en el hogar es psicología, fisioterapia, nutrición, trabajo social, enfermería, hay un médico que está siempre al pendiente, además del acompañamiento propio de las hermanas, pero ahora ya es multidisciplinario y ya está abierto también a que atiendan hombres y mujeres. Es muy importante también los servicios sociales y las prácticas profesionales. Nos ayudan mucho, nosotros les ayudamos a su formación y ellos también nos ayudan pues a atender a las señoras y también a tener este vínculo con ellas, ¿no? Preguntaba hace rato Marilu, que se verá tal vez en las imágenes, de gatitos. Hay muchos gatitos porque es su vínculo emocional o su ancla emocional. Son los gatitos que los cuidan, les dan de comer. No, y está probado, ¿no? Que tener contacto con un animal también te permite como tener esta sensibilidad, como que son acompañantes, ¿no? Emocionales. Eso está increíble, ¿no? Así es. Sí, y bueno, la cuarta obra es vamos a llamarlo así también, sintetizando, es un centro de convenciones, donde tenemos un auditorio para 60 personas, jardines para hacer actividades. Que se puede rentar. Se puede rentar. Tienen un patio precioso también, así es que... Sí, jardines preciosos, hay para capacitaciones o presentaciones, convenciones, tenemos también, si es que son más días, son habitaciones muy sencillas, como además son las hermanas, esto corresponde a las hermanas, pero se pueden quedar alrededor de 70 personas. Wow, también. Gran capacidad, ¿no? Gran capacidad, aquí se les da desayuno, comida, cena, también están cerca del centro de Coyoacán, y esta es otra de las obras que tenemos nosotros. Sí, hay obviamente las hermanas a mí me decían, pero que sean grupos alineados a nuestro carisma que combatan la pobreza. Le decía, bueno, hay que expandir un poco el lenguaje porque, por ejemplo, una organización ambiental también combate la pobreza de algún modo. O alguien, claro, por supuesto. Alguien que da alguna cátedra del conocimiento es de algún modo combatir eso. Obviamente decimos aquí combatir la pobreza o ayudar a los pobres, también sintetizando, porque lo que decíamos hace rato, la pobreza ha ido ya en muchos sentidos, pero básicamente se ha referido a alguien que no tiene recursos económicos para tener los cuidados más esenciales que necesita el ser humano, que volvemos a salud,
y educación. Y hablando de recursos, porque bueno, lo que hacen ustedes es inmenso, o sea, además están en varios puntos de la ciudad. Tan solo este lugar en Coyoacán es enorme. Enorme. ¿De dónde reúnen los recursos? ¿Cómo hacen? Y cómo alguien a lo mejor que nos está viendo o escuchando quisiera aportar. ¿Cómo hacen ustedes para la recaudación de fondos? ¿A través de qué? Bueno, donaciones, pero ¿cómo los reúnen? Bueno, la divina providencia y San Vicente nos ayudan mucho. Les digo, a las semanas ustedes tienen la vara muy alta ahí arriba. Qué bueno que nos ayudan. Gracias por preguntarlo. Sí, básicamente es como nos sostenemos donativos en efectivo y en especie. También las cuotas de recuperación nos ayudan bastante de acuerdo a lo que cada quien puede pagar. Aunque obviamente, por ejemplo, el hospital y el albergue generalmente no tenemos mucho en este rubro. También tenemos algunas cosas que ahorita dijimos en renta. ¿Especie? En especie también nos llegan donaciones de varias fundaciones. No quiero dejar fuera a nadie, ¿no? Pero, por ejemplo, el doctor Simi nos hace donaciones. Tenemos vínculos con bancos de alimentos, por ejemplo, los amigos de 1, 2, 3. En fin, si alguien quiere donarnos, puede entrar a nuestra página. También yo creo que lo podemos poner por acá en un súper. Les damos el WhatsApp de Miriam Rojas, que es la procuradora de fondos. Cualquier donación nos pueden contactar ahí. Nos han donado ropa, que a veces, si no es propiamente para las señoras, por ejemplo, puede servir para el albergue. Al final nosotros somos 4 fundaciones en una, digamos. Y entonces, por ejemplo, cuando nos donan ropa en el albergue, a veces las familias llegan con solo 3 mudas de ropa. Porque por supuesto. Es una consulta, pero ya cuando salen los estudios le dicen, tienen que quedarse porque es... Es que imagínate, quédate un mes, ¿no? Entonces... Sí, y no trae ropa, entonces a veces recibimos esto. Y yo también, aprovechando el foro, además de este WhatsApp que va a estar ahí, yo los invitaría a que vengan, contáctenos también a través de ese WhatsApp. No hay nada como venir a las organizaciones. Sí, conocer, por supuesto. Yo tengo una pregunta en particular. ¿Sí? Bueno, conociendo tu trayectoria, ahora que estás aquí, pues que es otra concepción, trabajar con religiosas, bueno, con hermanas, ¿eh? Que tienen una mística, que tienen muchísimos años de tradición. O sea, el llegar un joven, varón, ¿no? Bueno, pues ¿cómo ha sido para ti y cómo ha sido para ellas esta interacción? Qué buena pregunta, está bien interesante. Ha sido muy natural, la verdad. A mí cuando entré no hice justicia a eso, pero lo hago ahora. La directora es Sor Gladys López, es una hermana. Y además, a mí en particular, cuando una hermana me pide algo, por supuesto para mí es no una orden, digamos, pero sí es algo que yo me apuro por atender. Pero ellas son muy abiertas, son gente que a partir de este carisma y esto que les dijo San Vicente, tienen que salir a las calles, han tratado con todo tipo de gente. Es gente con un bagaje social muy amplio y ha sido muy natural el cómo yo, a partir del respeto, de la admiración que tengo hacia ellas. Yo soy un católico no practicante, pero eso nunca ha sido un impedimento para trabajar a favor de la gente. Lo que nos une es precisamente eso, la idea del servicio hacia la gente. Entonces ha sido de una manera muy natural. Yo admiro mucho y respeto mucho toda la identidad de ellas. Creo que son gente fabulosa que yo les digo de sus pocos pecados, por así decirlo, es haber sido tan silenciosas, porque tienen muchas historias y podríamos traer a más gente, poder hacer más cosas a partir de que ellas nos cuenten sus historias. Ya estamos vamos a renovar las redes sociales para que nos cuenten eso. O sea, a eso me refería también, como esta parte de poder innovar o de poder introducir nuevas metodologías o estas nuevas ideas. Ha sido muy natural, dices, pero ¿hay alguna resistencia que tú hayas sentido? O bueno, porque pues también es natural que viniendo de una tradición de tantos años, de pronto no sea tan fácil como el poder abrirse a nuevas ideas, ¿no? Tan fácilmente, quizás.
Claro, bueno, ellos están muy al día, a veces a mí me sorprenden porque yo hasta les he dicho, ya hermanas, hay que hacer un TikTok, porque a veces yo llego en las mañanas y me dan la noticia, ay, no viste a Lady, y ya me dicen algo, y yo, no, o sea, están muy en contacto. Hace poquito vino Fundación Telefónica ya, junto con bueno, han venido otras organizaciones y les enseñaron, por ejemplo, a las hermanas mayores a usar el WhatsApp. Entonces ya hicieron videollamadas. Wow, okay. Vino Fundación Telefónica junto con Dibujando un Mañana. Y entonces una hermana, es una historia muy bonita, la habló, ahora sí que su hermana, valga la redundancia, una SOR, que es sinónimo SOR y hermana. Le habló y le hizo la primera videollamada en su vida y tenían años de no verse. Ay, qué maravilla. Entonces pues ya se pusieron a llorar y demás. A lo que voy con esto es que están muy abiertas, son muy receptivas, se están dando cuenta de cómo el mundo está cambiando. Obviamente sí, hay momentos con ciertas cosas, por ejemplo yo, hermana, hay que hacer un TikTok. No, pero ¿cómo? Yo nunca he hecho uno. O ahora que vamos a cambiar un poco las redes sociales, porque esto al final, yo soy un invitado de ellas para colaborar y yo estoy complacido, pero esto lo han hecho ellas son las grandes maestras, ellas son quienes ponen las direcciones, pero sí, me han dicho, Jorge, no quiero salir a cuadro. Ahorita debería estar, de hecho, una SOR también aquí con nosotros, hablando de esto. No quiero salir a cuadro, es que yo no quiero una medalla, yo no quiero el reconocimiento. Yo lo hago por el amor por la mis convicción, hermanos, claro. por el amor al servicio. Y yo, hermana, es que a veces, ahorita ya hay que mostrar ese servicio, porque cuando uno no lo puede ver o visualizar hasta que realmente sienta la hermana que está trabajando con la gente, no es un estereotipo, ellos lo hacen. No, y además, digo, el hecho de que ellas quieran ver y estén interesadas en ver lo que está sucediendo en el mundo externo, desde la religión, desde pues cómo son concebidas estas organizaciones de religiosas, donde es más hacia adentro, aunque trabajen con la comunidad, pues te va a permitir también a ti poder desarrollar muchos de estos proyectos para que la gente voltee a verlos y el trabajo que están ellas haciendo desde hace muchos años, y que eso es lo importante, y esa es una de las finalidades que tiene este podcast, ¿no? Exacto, de contar sí, estas historias, claro, estas sí, historias. y es súper importante. Jorge, se nos fue el tiempo rapidísimo, súper rápido. Nos estamos pasando bien sí, padre. Pues ahora sí que desde hace, ¿cuántos años dijiste que nos conocemos? 12 años. Bueno, ya no va a hacer cuentas, pero bueno, ya no hagamos cuentas. Dejémoslo en que hace mucho tiempo nos pero siempre has sido un gran conversador y ha sido muy interesante conocer esta trayectoria que, fíjate, después de 11 años no desconocíamos una gran parte. Tu vínculo en Chiapas tampoco sabíamos. No, está presente en tu muy trayectoria. presente todo el tiempo, sí. Aunque yo ya me nacionalizo chihuahuense. Y su parte musical, que ya no nos dijiste qué tema musical correspondía, pero aquí cuando llegaste aquí ya no nos dijiste acá a través de qué canción fue, pero no, de verdad te agradecemos mucho, porque además siempre, yo no sabía que habías estudiado Relaciones Internacionales, yo también estudié Relaciones Internacionales, en fin, de verdad, te agradecemos mucho el que nos acompañes aquí después de tanto tiempo, que nos podamos reencontrar contigo en otra nueva organización, con nuevos retos que tú tienes, y que pues la gente lo conozca y que sepan lo que están haciendo ustedes, porque es muy importante, y cómo cubren diferentes aspectos en diferentes áreas del país. Y pues de verdad estamos súper agradecidos contigo. Y bueno, pues Marilu, tenemos una tradición. Nuestra tradición. No la podemos dejar. Una tradición, y entonces ahora sí se viene lo rudo. Porque es para cerrar el podcast. Y pues ahorita viajamos contigo en el tiempo, desde tu niñez, desde Querétaro y todo tu recorrido de lo que has hecho. Y has tenido grandes maestros. Grandes maestros en todas estas etapas de tu vida y en el camino que has recorrido. Y queremos invitarte para que ya después de que ya esté listo este podcast se los mandes, pero queremos que le dediques tú esta charla que hemos tenido contigo a esas personas, alguien con nombre o sin nombre, como tú gustes,
que gracias a ellos hoy estás aquí haciendo lo que haces, disfrutando. Y que te haya tocado. Sí, pero que han sido estos mentores, estos grandes maestros que digas, híjole, es que gracias a ti, que me inspiraste en X momento de tu vida, pues estás en lo que estás y lo estás haciendo muy bien. Gracias. Uy, no, pues tengo una lista gigante de mentores. Bueno, Échatelo. no, a mi familia, a mis papás, los primeros grandes maestros musicalizando. Mi mamá sería José Alfredo, por eso es el hijo del pueblo, porque yo crecí con esas canciones, no todas dolorosas, algunas también muy sociales que tiene José Alfredo. Una de esas, el hijo del pueblo. Por supuesto, pues a esta gente que yo conocí en la educación básica y media superior, pero sobre todo a la ABNU y a Alejandro Escobar y a Citlali Martínez y a Mitzi y a todos mis compañeros de aquel entonces. Sobre todo ellos fue una etapa muy, muy formativa. Nos generamos un sentido social, se desarrolló mi sentido social. Por supuesto, amigos que conocí, vivimos la huelga de la UNAM y también fue un momento muy complicado, que ahí sean mis mejores amigos. Creo que fue la etapa fundamental para que yo sea quien soy ahora. Me pusieron estas experiencias que algunas se las relaté, y por supuesto pues también agradecido con Don Max, con su familia, ahora con las hermanas, con el patronato de esta oportunidad, porque pues al final lo importante del trabajo es poder, como dicen las hermanas, servir a la gente. Yo lo tengo otra palabra, contribuir, colaborar, trascender, pero también uno se lleva su botín, pues también te lo llevas a casa y te lo llevas con tu familia. En fin, pues yo le agradezco mucho a esa gente, les agradezco también a ustedes con mucho gusto. La visita, salirse desde hasta allá, de verdad muchas gracias, y poder continuar con esta amistad y esta complicidad que tenemos, porque pues también ya lo diría el sabio, arrieros somos y demás. Así es. Y ahorita estamos aquí y muy contentos, y habrá que trascender, y de verdad muchas gracias por la visita. Bienvenidos, también bienvenidos quien guste venir para acá. Ahí aparecerán los contactos. Encantadísimos de que ustedes estén aquí y de que conozcan a las hermanas, que otra vez ellas son las grandes maestras y las creadoras de todos estos programas sociales. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Pues un podcast diferente, maravilloso de estar aquí. Ya tuvimos oportunidad de conversar también con algunas de las hermanas que nos encontramos durante esta visita. Gracias por el recorrido, ha sido de verdad muy gustoso estar por acá y conocer más de tu trayectoria después de tantos años de amistad. Sí, así que pues los invitamos a que vengan, Ernesto. Sí, pues muchísimas gracias. Vénganse a tomar un cafecito por aquí, que está delicioso. Está buenísimo. Y conozcan también la obra tan linda y tan importante que hacen desde aquí las hermanas. Así es. Y bueno, pues muchísimas gracias. También le vamos a agradecer a Christopher, que nos ayudó aquí a grabar. Y pues esto es Gracias, Historias detrás de las causas. Recuerden que estamos en Apple Podcast, en YouTube y en Spotify. Y bueno, pues nos veremos próximamente en otra charla. Así es. Síganos en nuestras redes. Gracias. Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.